Hoy vamos a tomar la clase de la clasificación de los libros de la Biblia cristiana protestante. Y es muy importante esta clase ya que nos va a ayudar a comprender la extensión de la Biblia, su organización, y también vamos a ganar destreza para la búsqueda, tanto de la Biblia física también como de la Biblia digital, puesto que están en el mismo orden. Entonces en estos momentos voy a compartir la pantalla. ¿Ahí la estás viendo ya? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vamos exactamente a mirar los libros de la Biblia cristiana protestante. Cuando nosotros hablamos del término Biblia, estamos hablando de un término que proviene del latín tardío biblia, y este a su vez del griego biblia. Fonéticamente son iguales y los dos términos significan libros. La Real Academia Española confirma que la Biblia, o define que la Biblia es el conjunto de escrituras sagradas formado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, de las cuales el Antiguo Testamento es común a judíos y a cristianos, y el Nuevo Testamento es aceptado solamente por los cristianos. Esta definición de la Real Academia Española es muy importante, puesto que hace la diferencia entre el pueblo cristiano y el pueblo judío ortodoxo, donde el pueblo judío ortodoxo no cree que sea Jesús el Hijo de Dios y el Salvador, y aún lo están esperando. Como aquí en el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana protestante, aparece Jesús, ellos la dan por anulado lo que es ese compendio de libros del Nuevo Testamento. Entonces es muy importante la definición de la Real Academia Española. En verdad, para hacer una definición social, es una definición bastante buena con respecto a lo que es la Biblia. Los libros de la Biblia cristiana protestante tienen dos divisiones grandes, la cual la primera es conocida como el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que tiene exactamente 39 libros, y la otra parte es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos va a compartir 27 libros. Perfecto, 27 libros. Y es muy importante esta cantidad de libros. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la diferencia que sea la Biblia cristiana protestante, porque hay Biblia cristiana católica, en la cual la Biblia católica tiene más libros. Es muy importante conocer la cantidad de libros del Antiguo Testamento, puesto que este es el número de libros que varía entre la Biblia cristiana protestante y la Biblia católica. Cuando nosotros hablamos de los libros del Nuevo Testamento, siempre vamos a hablar de 27 libros, exactamente, 27 libros. Estas no van a variar. Sin embargo, cuando hablamos de la Biblia católica, la Biblia cristiana católica, vamos a hablar de que ella no tiene solamente 39, sino que tiene 46 libros. Y hay otra Biblia que es la Biblia católica ortodoxa, ella tiene 51. Entonces, claro, nos va a dar más número de libros. Ahorita vamos a explicar de dónde salen esos libros y por qué no están incluidos dentro del canon bíblico. Si nosotros sumamos 39 más 27, el total de los libros de la Biblia son 66. Exactamente 66 libros de la Biblia cristiana protestante. Siempre debemos tener eso en cuenta, que la Biblia cristiana protestante trae 66. Hay diferentes tipos de Biblias y nosotros nos estamos dirigiendo en estos momentos a la Biblia cristiana protestante. Por lo tanto, este número 66 es muy importante para nosotros los que pues nos dejamos guiar por esta Biblia que es la cristiana protestante. Dentro de esta Biblia cristiana protestante encontramos lo que es la Biblia Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia al Día,
Hay una gran cantidad de Biblias que cumplen con el requisito de que tienen los 39 libros en el Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, esta es la característica especial de la Biblia cristiana protestante. ¿Qué diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La venida de Jesús. En el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente a los hombres, al ser humano, por medio de sus profetas, y ellos iban y llevaban el mensaje. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, aparece la vida de Jesús, aparece Jesús, hace su obra y promete al Espíritu Santo, el cual después va a guiar a la humanidad. Es decir, a todo aquel que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, vamos a mirar. Cada una de estas divisiones tiene una cantidad determinada de libros, como acabamos de verlo. El Antiguo Testamento está compuesto por estos libros, que son 39 libros. Exactamente, en estos momentos no los voy a leer uno por uno porque ya los vamos a mirar en la sección que sigue, que es la clasificación. Esta es la división general. Aquí nosotros en la división general vamos a encontrar 39 libros en el Antiguo Testamento. 39. Y luego en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 27 libros. ¿Perfecto? Esto es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Ya en la siguiente sección, lo que vamos a mirar en el siguiente tópico, en el siguiente tema, exactamente la cantidad de libros, porque estos libros tienen una clasificación. Yo los clasifiqué aquí de esta manera, que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver aquí 3 grupos de 13 cada uno, que si multiplicamos 13 por 3 nos da 39. Lo podemos mirar de una manera muy sencilla. Y en el Nuevo Testamento multiplico 3 hileras de 9 libros y nos da 9 por 3, 27. Es una manera muy sencilla de poderlo comprender. Ahora vamos a mirar lo que es realmente la clasificación, porque esta es la división. La clasificación del Antiguo Testamento es la siguiente. Esta clasificación se hizo en cuanto a la temática de lo que es el Antiguo Testamento. Ya vamos a mirar qué encierran esas temáticas y nos vamos a dar cuenta que los 39 libros del Antiguo Testamento tienen un orden muy lógico y al igual tienen una agrupación que nos va a dar la facilidad de aprenderlo. ¿Perfecto? El primer grupo se llama la ley. Esta ley está compuesta exactamente por 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Generalmente también se le llama el Pentateuco. ¿Por qué? Porque penta quiere decir 5 en griego y euco quiere decir rollo. Entonces, cuando hablamos de Pentateuco, hablamos de los 5 rollos. ¿Cuáles eran? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También es conocido con una palabra hebrea llamada Torá. Esta palabra hebrea quiere decir enseñanza. Entonces, cuando a nosotros nos hablen de la ley, el Pentateuco y el Torá, nos están hablando de la reunión de estos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ese es el primer grupo. Ahora vamos a mirar el segundo grupo. Es el grupo de los libros históricos. Ahora, veamos un poco, voy a retroceder un poco. ¿Qué contiene la ley? La ley contiene la temática de la creación del mundo, el origen del hombre, la caída del hombre al pecado, es decir, el pecado adánico, de una vez la promesa de Dios de enviar a un Salvador, comprende también lo que es la elección del pueblo escogido por Dios, la vida de los patriarcas, y comprende también lo que es el cautiverio del pueblo de Dios
en Egipto y también su liberación. Todo eso es lo que nosotros podemos ver en el libro de la ley, en los libros de la ley, en esta clasificación, en este grupo. Es muy lindo, puesto que en esta ley es que se basan todos los judíos. Esta es la famosa ley polémica de los judíos, la cual abrazan tanto. Y recordemos que toda la palabra de Dios es apta, es inspirada por Dios y apta para enseñar al hombre en excelencia a fin de que cumpla bien su propósito. Entonces también es demasiado importante, tiene mucha importancia este libro, estos libros de la ley, este grupo. Ahora vamos a mirar el grupo de los libros históricos. Este es el segundo grupo. Está compuesto exactamente por 12 libros, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros contienen el marco teórico de todo lo que pasa a partir de que el pueblo de Israel, que es lo que acababa aquí la ley, llega a la promesa de Dios, que era la tierra prometida. En esto termina la ley, y los libros históricos empiezan cuando entran a esa tierra prometida, a conquistarla, con un caudillo llamado Josué. Entonces, ¿qué pasa? Entra Josué y empieza el recuento de la historia. Entonces vemos en estos libros históricos lo que es la conquista de Canaán, la intervención de los hijos de los patriarcas del pueblo de la promesa a lo que es la tierra prometida. Vemos los reinados de los diferentes reyes, que empieza por Saúl, e inmediatamente continúa con David, Salomón, y en fin, cada uno de los reyes y el proceso que tuvo cada uno que llegar para su reinado. Vemos las historias de cómo fue el pueblo llevado al cautiverio por Babilonia, y cuando están terminando en lo que es Esdras y Nehemías, es cuando el pueblo ya empieza a llegar de la deportación de Babilonia. Entonces todo el marco histórico de la Biblia se encuentra en este compendio de libros. Por eso es tan importante llegar a tenerlo. Cada uno de estos, lo que son Crónicas, Esdras, Nehemías, son libros bastante complejos que nos muestran la vida en el cautiverio. Primera y Segunda de Samuel y de Reyes nos muestran todo lo que son los reinados. Es muy importante llegar a comprender este grupo para comprender el marco histórico de lo que vivió el pueblo de Israel. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta en estos libros históricos que el pueblo de Dios siempre triunfa si le hace caso a Dios. Pero si no le hace caso a Dios, en verdad pues termina en un juicio, termina en un fracaso. Continuamos con los libros poéticos, o pues son llamados libros de poesía y sabiduría. Estos libros están compuestos exactamente por un grupo de 5, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Qué nos hablan de estos libros? Son unos hombres, está compuesto por ciertas personas que alaban a Dios, oran a Dios, pero también le hacen cuestionamientos de por qué sucede lo que sucede en el mundo. Y Dios le dice, no, pues no se preocupe, que cada cosa tiene su recompensa. Usted preocúpese por vivir, viva la fe, crea en mí. Y entonces en esta serie de libros vemos esa serie de reflexiones, y este libro de Cantar de los Cantares es muy lindo porque también tipifica el amor de Cristo por la iglesia. Aunque es un libro que habla de romance, como un romance muy humano, también es la tipificación de Cristo por la iglesia. Es un libro muy lindo. Entonces en este compendio de libros vamos a ver gran cantidad de consejos prácticos para la vida, aunque están en un contexto hebreo, en un contexto del pueblo judío. Podemos llegar a darnos cuenta que los principios de vida permanecen para siempre. Continuamos
con el grupo de los profetas mayores. Dios hablaba por unos hombres llamados profetas. Estos eran los que tenían la voz de Dios, iban a llevar los mensajes de Dios. Dios les daba un mensaje, una visión, una enseñanza, y ellos tenían que ir a llevar esos mensajes que por lo general eran de exhortación y consolación para que el pueblo se dirigiera correctamente y evitar el juicio de Dios. Esa era la labor de estos profetas. Profetas son 17 en total, pero están divididos en profetas mayores y profetas menores según la extensión de los escritos. ¿Perfecto? No tiene nada que ver especial un profeta mejor que otro, no. Eran mensajes de Dios. Desde que Dios envíe una palabra, pues es excelente, de que envíe una palabra o de que envíe 10, 100 palabras. La extensión en este caso nos sirvió para la organización de lo que son los dos grupos. Aquí vamos a encontrar a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Es un grupo de 5. Ahora démonos cuenta de una cosa, que este libro de Lamentaciones no tiene nombre de persona como estos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, ¿por qué está dentro del grupo de las profecías o de los profetas? Se atribuye el escrito de Lamentaciones al profeta Jeremías. Es conocido como el profeta llorón. Dios le daba una orden y él se lamentaba, sin embargo iba y la hacía. Entonces, este libro, como él lo hacía, como él lo hizo, se le atribuye a él. Decidieron colocarlo en los profetas mayores. En todo caso, el libro pues trae profecías con respecto al cumplimiento del juicio en Israel y pues llamados de atención al mismo pueblo. Y nosotros podemos seguir acá. Entonces, por eso vamos a encontrar Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero ahí está también Lamentaciones. He ahí una gran explicación a esto. Los profetas menores son 12. Están compuestos por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es muy importante el saber que no es que sean menos importantes que los mayores, simplemente los escritos atribuidos a estos profetas son mucho más cortos. Entonces, vamos a darnos cuenta que es importante un mensaje corto como un mensaje largo de parte de Dios, porque lo que importa es el trasfondo del mensaje. Cada palabra es importante, pero en este caso lo que nos determina es la extensión para organizarlo entre profetas mayores y profetas menores. Perfecto. 39 libros en total, como lo habíamos dicho. 5 de la ley, más 12, más 5, entonces son 17, 22, 27 y 12, 39 libros en total. Vamos comprendiendo lo que es la clasificación. ¿Qué sucede inmediatamente después de esto? Viene un periodo de silencio de 400 años. Ese es el periodo intertestamentario que suele llamarse, donde ya Dios dejó de hablar por los profetas. Ya no hay registro de que Dios envió mensaje a su pueblo por profetas. ¿Y qué es lo que rompe este silencio? El nacimiento de Jesús. Eso es lo que rompe ese silencio. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años de silencio. En estos 400 años de silencio es donde se atribuye la escritura de los libros demás que tiene la Biblia católica, que son llamados deuterocanónicos o apócrifos, pero no son incluidos dentro del canon bíblico de los 66 libros de la Biblia cristiana protestante, debido a que los estudiosos le hallaron ciertas inconsistencias. Digamos, de las más importantes es que el Antiguo Testamento fue escrito todo en hebreo, y esos libros aparecieron escritos en griego. Entonces ellos dijeron, bueno, no se escribía en griego en aquella época, por lo tanto los libros no corresponden al Antiguo Testamento. Perfecto. Otra de las cosas es que los personajes nombrados en esos libros, los personajes mencionados en esos libros,
no eran soportados en otros sitios de la Biblia del Nuevo Testamento. Si nosotros nos damos cuenta, el Nuevo Testamento nombra una serie de profetas y de circunstancias que en esos libros no eran, en verdad, que los que estaban en esos libros no eran mencionados ahí. Entonces dijeron, no hay concordancia de eso, no hay seguridad de eso, por lo tanto, no vamos a tomar esos libros en cuenta. Eso entró dentro de otros aspectos. Luego de esto, pues, ¿qué viene? El Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento tiene también su respectiva clasificación. Esa clasificación es la siguiente. Empezamos con 4 libros de los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son llamados los evangelios. La palabra evangelios quiere decir buenas nuevas. Es decir, nos traían las buenas nuevas ¿de qué? Del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos enseñan en sí los evangelios? Lo que es el contexto del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la interacción en la sociedad judía, la obra redentora de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Y termina mostrándonos cuando Él se testifica vivo, es decir, se presenta vivo a los discípulos para que ellos sean testigos en el resto de la tierra. Entonces, eso es lo que nos marca los evangelios. Es decir, que cuando a nosotros nos hablan de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a saber que el protagonista principal es Jesús de Nazaret. Él es el protagonista principal de estos libros. Inmediatamente continuamos con un grupo que tiene un solo libro, pero es un grupo. Se llama el libro histórico o el grupo histórico del Nuevo Testamento. Está compuesto solamente por el libro de Hechos. Este libro es el recuento histórico de la iglesia. Cuando Jesús cumple su obra de salvación, resucita y se presenta, se terminan los evangelios. Y en el libro de Hechos, en el primer capítulo, nos muestra cuando Jesús asciende al Padre. Y en adelante continúa con 30 años de cómo se conformó la iglesia, cómo inició el cristianismo, la persecución de los discípulos, cómo fue introducido el evangelio a los gentiles, porque antes recuerde que Dios había seleccionado o había elegido a un pueblo, pero este pueblo no quiso aceptar a Jesús. Eso lo vamos a ver acá, por eso fue que mataron a Jesús. Entonces el evangelio es llevado a toda la tierra, y eso lo vamos a ver en este libro histórico de los Hechos. Es muy lindo este libro. Entonces nos vamos ubicando dentro de los contextos bíblicos. Luego de los libros de los Hechos, este libro de los Hechos es el marco teórico del Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento los libros históricos fueron el marco teórico de todo lo que pasó con los profetas sucedió dentro de ese marco teórico. También todo lo que acontece en la iglesia en los 30 años subsiguientes al ascenso de Jesús, sucedió acá en este libro de Hechos. Perfecto. Entonces, luego de esto continuamos con las cartas. Las cartas, o epístolas, son aquellos escritos que fueron enviados tanto a iglesias como a personas y fueron escritos por siervos de Dios, exactamente discípulos o apóstoles, y están consideradas también en 2 grupos. ¿Debido a quién? A su autoría. El primer grupo es el grupo de las cartas paulinas. Las cartas paulinas son 13 cartas compuestas por un nombre en referencia, Pablo. De eso viene el nombre de cartas paulinas, cartas o epístolas paulinas, porque hacen referencia al apóstol Pablo. En eso encontramos a Romano, Primera y Segunda de Corintios. Son 2 cartas escritas a la iglesia de Corinto en tiempos diferentes, por eso es primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses,
Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahí se acaban, ahí están las 13 cartas escritas por Pablo. Una de las cosas que nosotros debemos darnos cuenta es que Pablo escribió tanto a iglesias como a personas en general. Él escribió a 3 personas que fueron Timoteo, Tito y Filemón. A Timoteo le escribió 2 veces, por eso aparece Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Luego también le escribió a Tito y también le escribió a Filemón. Y cuando nosotros hablamos de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, estos son gentilicios de los sitios, las ciudades, los pueblos donde están las iglesias a donde él dirigía estas cartas. Por ejemplo, él escribió esto a la iglesia de Roma. Por eso se llama los romanos. Él escribió a la iglesia de Corinto 2 veces. Por eso carta a los corintios. Era la iglesia que estaba ya constituida. Le escribió a la iglesia de Galacia, a la de Éfeso, a la de Filipos, a la de Colosa y a la de Tesalónica le escribió 2 veces. Entonces es importante que vayamos aprendiendo este tipo de cosas, que él escribió a iglesias y a personas, siempre dando voz de ánimo, con carácter, con ternura y con mucho amor, diciendo Jesús sí es el Salvador. Él se dirigió mucho al pueblo judío y él les decía, sobre todo en esta carta a los Gálatas, ya no es por la ley, ya no es por la obra, ya no es por lo que vayan a hacer, es aceptando a Jesús. Aceptando a Jesús de Nazaret. Es muy linda. Estas cartas paulinas son bastante lindas. Aquí en Hechos, nosotros podemos ver la conversión del personaje que escribió estas cartas, que fue Pablo. Inicialmente era una persona que perseguía a la iglesia, pero después Dios redireccionó todo ese carácter, ese ímpetu y ese conocimiento, porque era una persona muy ilustrada, y lo llevó a dirigir bastantes iglesias, tanto a dirigir como a gestar otras iglesias. Perfecto. Luego continuamos con el grupo de las epístolas generales. Estas epístolas generales son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Son en total 8 epístolas generales, las cuales cada una está mencionada por su escritor. Por ejemplo, Santiago escribió 1, Pedro escribió 2, Juan escribió 3. Este Juan es el mismo que escribió este evangelio. Entonces Juan tenía un evangelio y 3 cartas. Perfecto. Y Judas, este Judas se presume que era medio hermano de Jesús. No era Judas Iscariote escribiendo cartas de amor. No, este era Judas que los más estudiosos apuntan a que era uno de los medio hermanos de Jesús, al igual que este Santiago. Era uno de los que se burlaban de Jesús cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Dijeron, no, pues si usted creció con nosotros, ¿cómo va a venir a decir que es el Hijo de Dios? Entonces ahí tenemos a este Santiago y tenemos a este Judas. Perfecto. Este Pedro escribió estas cartas, sin embargo, él fue uno de los que anduvo con Jesús. Era el apóstol Pedro. Él fue el que escribió estas 2 cartas. Y aquí vamos a notar algo muy importante, y es que esta carta a los hebreos no tiene nombre de escritor. Esta carta está considerada como una carta anónima por los grandes estudiosos. Yo también la considero una carta anónima, aunque yo he visto algunos estudios bíblicos que por error, desde mi punto de vista, por error, considero que es un error, la colocan aquí dentro de las cartas paulinas y dicen que Pablo escribió a los hebreos. Sin embargo, esta carta tiene muy poca probabilidad de haber sido escrita por Pablo,
ya que Pablo siempre saludaba y se presentaba: yo soy Pablo, yo escribo esto en mi mano, o yo estoy dictando esto y mi amanuense lo está escribiendo, ¿sí? Pero él siempre se acreditaba y fuera de todo enviaba saludos a sus conocidos. Su estilo de escritura era diferente a este de los hebreos. Muchas personas dicen que era Apolos o que era Silas, que son unas personas que aparecen en este libro de los Hechos. Sin embargo, yo no me mato mucho la cabeza en eso, ni hago muchos estudios, me centro en que es un excelente libro hecho por un super teólogo, porque tiene una explicación teológica con respecto a que sostiene la vida y obra también de Jesús y las promesas con respecto al Antiguo Testamento, o sea, lo sostiene perfectamente. Esto lo escribió una persona demasiado culta, demasiado culta. Entonces, yo me dirijo al trasfondo, no me mato mucho la cabeza, y cuando esté delante de Dios le preguntaré. Perfecto. Luego de estas epístolas generales, continuamos con otro grupo en el cual también tenemos un solo libro, el libro profético, el libro llamado Apocalipsis, en otros contextos también llamado Revelaciones. Este libro es muy bonito, este libro es espectacular, puesto que aquí nos mostraban los evangelios a un Jesús noble, a un Jesús que vino a morir por sus personas con carácter, pero noble. Y aquí nos muestra a Jesús como soberano del cielo, la tierra, las iglesias y todo el universo. Aquí sí nos muestra un Jesús lleno de carácter. Por eso es que muchas personas se confunden, muchas personas no les gusta, se llenan de miedo, porque es la faceta del Jesús soberano. Está tan encriptado este libro que solamente por unción se puede comprender. Este libro es el libro de la revelación, de ahí que tiene el nombre de la revelación. Entonces, con este libro nosotros llegamos a comprender que este grupo tiene solamente un libro. Ahora vamos a mirar la extensión de los evangelios. Son 4, más 1, 5, más 13, 18, más 8, 26 y 1, 27 libros. Entonces ahí completamos los 27 libros del Nuevo Testamento que acabamos de ver. Cuando nosotros completamos los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, completamos exactamente los 66 libros de la Biblia cristiana protestante. Perfecto. Ahora, en cuanto a la composición interna de esos libros, nosotros vamos a mirar que esos libros tienen una distribución en capítulos y versículos que ya nos llega a ser muy familiar. Cada uno de estos libros tiene un nombre. Entonces aquí vamos a tomar este capítulo que nos habla exactamente de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Exactamente lo escogí porque nos habla de la Biblia, que es el tema que estamos tratando. Aquí es la segunda carta que Pablo le escribió a su discípulo de segunda generación. Bueno, eso ya lo sé por el estudio interno del libro, Timoteo. Fue el primer discípulo de segunda generación. Eso lo veremos en estudio de Timoteo más adelante. Y aquí vamos a mirar que tiene el nombre del libro, tiene el capítulo y tiene el versículo. Siempre vamos a encontrar los capítulos con el número más grande. Y luego vamos a mirar el versículo, que está compuesto por los números, uno o más números de la cita bíblica. Por ejemplo, yo escogí en esta 2 versículos que tienen el contexto de lo que yo quise compartir. Entonces comenzamos con 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es maravilloso. Y aquí vamos a ver que no todos los versículos empiezan en el inicio del renglón. Hay unos que nos vamos a encontrar en la mitad de un renglón, como este 17.
La Biblia está hecha completa sin capítulos ni versículos, pero esto fue organizado por un monje católico que organizó la Biblia de esta manera que pudiéramos ubicar rápido ciertos, en este caso, versículos o ciertos puntos para poder transmitir las ideas de manera más rápida y no llevar al libro grande o a los papiros grandes y poder llevar pues mucho tiempo buscando el contenido. Esto es la distribución interna de los libros, lo que son los capítulos y los versículos, y con esto ya terminamos lo que es la clase teórica de la clasificación de los libros de la Biblia.